Bueno, para proseguir con este foro, ahora lo que continuará obviamente la exposición del Peñi Lautaro Loncón, un Peñi que ha tenido vasta trayectoria en el trabajo político mapuche, muchos años, enfocado hoy día en lo que es el trabajo en la red de apoyo, de apoyo lingüístico, si mal no recuerdo. No tengo bien el nombre. Eso. Red por los derechos educativos lingüísticos, y también experto o que trabaja también en el tema de las demandas mapuche en el ámbito legal, marco legal, y lo que sería también en el ámbito internacional de este mismo, ya sea el convenio 169, la aplicación de este, y también lo que ha sido lo de último momento, que ha sido la demanda contra el Estado por parte de los casos de ley antiterrorista, los hermanos presos políticos. Ahora, a continuación, nos hablará. Gracias. ¿Se escucha? Gracias, Marmay Pupeñi, Gula Muen, Compo Muenta, Tatumamu, Kumeita, Traúl Pantatupá, Tain Tram Kayal, Tain Kimual Chem de Mutaniaita Pumapuche. Bueno, en mi partida les digo que para mí es un honor siempre hablar en Mapudungun. Soy hablante de la lengua materna de nacimiento. Entonces aprendí el castellano por circunstancia de la educación. Cuando entré a primer año hablaba Mapudungun y la verdad es que me gustó bastante hablar el castellano y finalmente lo terminé dominando, parece. Bueno, lo primero que debo decir que efectivamente yo trabajo con organizaciones mapuche durante mucho tiempo. Fui parte del Consejo de Todas las Tierras, fui voluntario de la organización, estuve mucho tiempo recuperando tierras y cortando caminos, por allá por el año 92 en adelante. Soy bastante viejito, es decir, que tengo mis años. Y bueno, las circunstancias de la vida después me llevaron a estudiar Derecho. Ahora estoy acá en Santiago. No obstante a ello, sigo vinculado a las organizaciones mapuche, sigo trabajando con organizaciones mapuche, participo en la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, soy parte de la Fundación Chile 21 en Derechos Indígenas, soy también parte de un observatorio de derechos humanos que se está formando acá en la universidad, la cual me parece que estos temas están en distintos ámbitos de preocupación. Lo que voy a hacer entonces va a ser una breve exposición respecto a lo que es el derecho internacional y la demanda de los pueblos indígenas, como las demandas territoriales de nuestra gente, que el día a día está la comunidad peleando metro a metro la tierra y también los territorios, hoy día van recogiendo y van teniendo respaldo dentro de lo que es el derecho internacional. Más allá que el derecho nacional muchas veces no encuentra los espacios necesarios para la debida protección de los derechos de los pueblos indígenas, hoy día podemos ver de que el derecho internacional va abriendo una puerta que efectivamente los indígenas han sabido aprovechar y han sabido también contribuir a la formación de este derecho internacional indígena, que es naciente, que tiene ciertas imperfecciones, que muchas veces es débil en algunos aspectos, pero que sin embargo ha hecho aportes sustanciales y los indígenas han vuelto la mirada al derecho internacional, y hoy día, cada día, la gente, las comunidades manejan con mayor facilidad, o por lo menos con mayor acercamiento a estos temas que hace 20 años atrás eran temas muy lejanos, muy difíciles de entender, y que verdaderamente uno lo miraba también con bastante desconfianza. Lo que hay que decir en definitiva es que nuestro pueblo, lamentablemente, en los tiempos actuales vive en una situación de desventaja comparativa respecto de los otros sectores de la sociedad, que lamentablemente son producto de la discriminación histórica que ha sufrido nuestro pueblo, y que eso no solamente, esta discriminación histórica no solamente es un asunto del pasado, sino también genera desigualdades presentes. Estas desigualdades vienen marcadas precisamente por esa relación colonial o el colonialismo que han hecho los estados con nuestros pueblos o naciones originarias, y que en definitiva han sido víctimas de la usurpación de las tierras y la pérdida de vastos territorios indígenas que fueron la mayor cantidad de las veces en el fondo usurpados mediante la fuerza y la violencia.
ocurrió en la 9ª región, ocurrió en la 8ª, ocurrió en distintas partes de Chile, pero también ocurrió en toda Latinoamérica. Entonces, la pérdida territorial de los pueblos indígenas lo ha reducido, lo ha marginado, lo ha reducido en definitiva, o y además de eso, de la discriminación, ha generado que nuestros pueblos hoy día estén en el último eslabón de lo que es los aspectos económicos, sociales en los países en que estos pueblos indígenas viven, y además de eso es que los aleja también esta discriminación, estas injusticias sociales o esta desigualdad social, los aleja del poder. Hoy día los indígenas en ninguna parte de los países, salvo en Bolivia, se puede decir de que en cierta forma están en la esfera del poder donde se toman las grandes decisiones. No así en Chile, que los pueblos indígenas estamos bastante alejados del poder, no obstante que hay una situación de reclamación permanente respecto de cómo los indígenas inciden para que finalmente las decisiones que se tomen en torno a nuestro pueblo tengan del modo público, por lo menos tengan el consentimiento, tengan la participación indígena. Todas estas amenazas, al parecer, esta desigualdad, esta discriminación, la injusticia pareciera que se vuelven a repetir con el transcurso del tiempo. Hoy día nuestros territorios están siendo amenazados nuevamente por el poder económico, a veces por temas de seguridad nacional, fundamentalmente por el tema del desarrollo. Se invoca el desarrollo para violar los derechos de los indígenas. Pareciera que siempre se considera de que el costo del desarrollo tienen que pagarlo las poblaciones indígenas. Ya vemos, por ejemplo, con el tema de las forestales, ya vemos con los megaproyectos, los aeropuertos que se están construyendo en el sur, demuestran esto de que, en definitiva, hay una amenaza fuerte hacia los territorios indígenas. Los pueblos indígenas en sus territorios, en sus espacios ancestrales, se han reorganizado, han mantenido esta identidad propia y han dado una lucha que ha tenido distintas variantes. Una de ellas ha sido la resistencia hacia la usurpación o hacia el atropello, que han hecho muchas organizaciones indígenas, que la mayor cantidad de las veces son eso lo que sale en las noticias, pero también hay lucha desde los pueblos indígenas desde el punto de vista de la diplomacia, también hay la lucha del pueblo indígena desde el punto de vista del derecho. Y entonces pareciera que los pueblos indígenas volcaron la mirada al derecho internacional, el derecho internacional que antiguamente se caracterizaba por un afán colonizador, hoy día precisamente abre todo espacio, como yo decía anteriormente, hacia las demandas indígenas. Hay mucha gente que dice que no cree, que en un foro anteriormente alguien me dijo, mira, yo no creo en el derecho internacional porque el derecho no está. La verdad es que cuando uno ve desde esa perspectiva el derecho internacional, en el fondo está demostrando un cierto desconocimiento, porque originalmente el derecho internacional nace desde los estados, pero posteriormente se incorporaron las organizaciones internacionales, las personas, y hoy día los pueblos indígenas, cuando son los pueblos indígenas los que concurren a estos foros internacionales y contribuyen a establecer la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces hoy día sí bien es cierto que sigue siendo el derecho de los estados, hay otros actores internacionales también, y dentro de eso están los pueblos indígenas. El sistema internacional verdaderamente es un sistema subsidiario del derecho nacional. Se entiende de que, como toda norma de derechos humanos, se entiende de que solamente opera cuando los mecanismos internos han fracasado. Por eso que, por ejemplo, hoy día no basta que uno tenga un problema jurídico en relación a las tierras, sino verdaderamente tiene que abordar los derechos, la instancia del derecho interno y posteriormente recurrir al sistema internacional, porque el sistema internacional es subsidiario. ¿Ya? En cuanto a que esto de ser un derecho subsidiario del Estado implica también muchas veces el costo de tiempo, el costo económico que significa llevar causa a nivel internacional, y hoy día son pocos los casos que se han llevado a instancias internacionales. La primera situación que se denunció a la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue ya por el año 95, el caso denominado Cango Iltamani y otros contra el Estado de Chile, por el hecho por los hechos que ocurrieron en el año 92 en el contexto de la conmemoración de los 500 años, en donde fueron procesados 144 mapuches por usurpación de tierra y asociación ilícita. ¿Ya? Una figura que
por lo menos figuras penales que dejaban bastante que decir, porque se le procesaba a la organización mapuche por estar organizada precisamente bajo la estructura indígena, porque no tenía una estructura que el ordenamiento jurídico reconocía, como la Junta de Vecinos, como presidente del secretario tesorero. En aquella época el Consejo emerge a la arena política indígena planteándose como una organización autónoma, con estructura propia, y con la cual los locos, las machos, los huarqueros, los gupifes estaban dirigiendo la organización. Entonces, como no encontraba respaldo jurídico, en aquel entonces el presidente Elwin, con el ministro Kraus, y además de eso el intendente Fernando Chueca, interpusieron las primeras querellas en contra de esta organización por asociación ilícita, ¿ya? Y por usurpación de tierras. Por usurpación de tierras, y que las comunidades indígenas estaban reclamando precisamente las tierras que les correspondían, no en términos tan ancestrales, porque el Consejo de todas las Tierras hacía la reivindicación en base al título de Merced, que el pueblo estaba bien otorgado por los indígenas. No estábamos desde aquel tiempo aún, el discurso indígena no estaba señalando tierras ancestrales que no estaban en el título de Merced, como hoy día efectivamente las comunidades lo reivindican. Hoy día las comunidades, el título de Merced es una referencia, pero el título de Merced no significa todas las tierras que constituía el lot ancestral. Entonces es mucho más amplia esta reivindicación que tienen los mapuches. Ahora, un asunto que en aquel tiempo también se dio es que, bueno, fue un caso que se llevó a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegó a un acuerdo amistoso, no alcanzó a llegar a la Corte, precisamente, la Corte Interamericana, llegó solamente a la Comisión. El sistema interamericano tiene dos órganos, la Comisión, que es la antesala de llegar un caso a la Corte, y, como yo le decía anteriormente, para hacer una denuncia en contra del Estado se requiere, entre otros requisitos, haber agotado los recursos internos, haber establecido dentro de un plazo de 6 meses, y en fin, así una serie, y además de eso se trate de derechos que están dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Declaración Americana. Entonces, es bastante, no restrictivo, pero sí es difícil. Hay situaciones en que los indígenas podrían llevar situaciones o denuncias a la Comisión Interamericana, pero que por términos de recursos, por términos de tiempo que dura los procesos no son llevados. Ahora, el caso de Aniceto Norín es emblemático. Se llevó esta denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la aplicación de la ley antiterrorista y por falta del debido proceso, ¿ya? La cual agotó toda la tramitación en la comisión, pasó a la Corte, y durante el mes anterior, o sea, los días anteriores, pudimos ver todo porque en definitiva se llevó adelante el juicio. Ahora todavía quedan situaciones, trámites dentro del proceso, antes de que antes de que la Corte emita una sentencia al respecto. Creo que el derecho internacional, en definitiva, una cosa que es importante, los temas de tierras ancestrales lo han llevado otros pueblos indígenas a la Comisión. Otros pueblos indígenas han denunciado a los estados por vulneración a las tierras ancestrales, por el derecho a las tierras ancestrales y al territorio y los recursos naturales. Hay Aguasnini, por ejemplo, fue uno de los casos que se vio en la Corte Interamericana, y otros pueblos más indígenas que tuvieron en algún momento juicios contra el Estado de Surimán. Y en fin, pero en Chile no se ha denunciado al Estado chileno por violaciones al derecho al territorio, el derecho a las tierras ancestrales. A mí me parece que es un asunto que tiene que en algún momento llevarse a la Corte, a la Comisión previamente y después a la Corte, puesto que la Comisión y la Corte en su sentencia han reconocido que, si bien es cierto, a nivel latinoamericano, a nivel interamericano, no existe un estatuto propio de los pueblos, de los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 es un instrumento de carácter universal, aquí estamos hablando a nivel regional.
Sí dice la Comisión y sí dice la Corte de que el artículo 21 y el artículo 23, el artículo 21 de la Convención y el 23 de la Declaración Americana protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y a raíz de estos artículos, que la Corte lo ha interpretado a la luz del avance del derecho internacional, del convenio 169 de la Declaración de ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha determinado que estos artículos, así como protegen el derecho a propiedad del particular, también protegen el derecho a propiedad de los indígenas y de las tierras de carácter colectivo y las tierras ancestrales. Y aún ha dicho la Comisión y la Corte del territorio indígena. Por lo tanto, han elaborado toda una jurisprudencia y ciertos principios que han ido perfilando el contenido del derecho al territorio de los pueblos indígenas y el contenido del derecho a las tierras indígenas. Han dicho, por ejemplo, a través de su sentencia, que los pueblos indígenas, para acreditar su territorialidad o acreditar sus tierras, no necesitan de instrumentos escritos, como son los títulos de dominio y la inscripción en el registro conservador, por ejemplo, acá en Chile, sino más bien la memoria oral, el acceso que han tenido y la memoria colectiva de que esas tierras le pertenecían a los indígenas. Esos son medios de prueba que establece la Corte para que los pueblos indígenas digan: mira, esas tierras que hoy día el Estado nos está negando, en definitiva son tierras indígenas porque provienen de nuestra, o sea, porque los abuelos, o porque la historia mapuche o la historia de los pueblos indígenas así lo recuerdan. Entonces, la Corte ha dicho que no se requiere para tener la calidad de indígena de las tierras un documento escrito desde el Estado, sino la memoria colectiva. Y que los pueblos indígenas, aun cuando hayan perdido su territorio, y esto es súper importante para la causa mapuche, porque aun cuando los pueblos indígenas hayan perdido total o parcialmente su territorio, siempre tienen el derecho de reclamarlo y siempre tienen el derecho de recuperarlo, puesto que para los indígenas la tierra no solamente significa un aspecto material, sino también está relacionada con cuestiones fundamentales de su cultura, como la cosmovisión, la religiosidad, la forma en que entienden la vida a partir del propio territorio. El mapuche, por ejemplo, el territorio mapuche es parte de su identidad individual y colectiva. Nos llamamos mapuche, gente de la tierra. Pero además de eso, lo que hace es que los mapuches en el territorio encontramos la raíz histórica de nuestro ser, encontramos el fundamento de nuestra religiosidad, de nuestra feientum, como decimos nosotros. Encontramos el fundamento de la cultura misma. Entonces, esa relación especial que existe entre los indígenas y las tierras y los territorios es que requiere de medidas especiales, ha dicho la Corte, para garantizar este derecho, que es el derecho al acceso al territorio, puesto que si a un pueblo indígena se le priva de su territorio, se le está privando no solamente de la subsistencia física, sino de su desarrollo económico, social, cultural, espiritual, religioso. Entonces, en razón de eso es que los indígenas, ese es el fundamento por el cual siempre los indígenas tenemos derecho a recuperar el territorio desde el punto de vista de esta doctrina de los derechos humanos y de la doctrina del derecho indígena, o del derecho internacional indígena. Entonces, la Corte ha dicho que si los pueblos indígenas no gozan del territorio, todos los demás derechos humanos que le asisten como personas individuales o como personas colectivas están en peligro, puesto que el territorio es la base para poder ejercer, o el prerequisito, como ha dicho la Corte, para ejercer los demás derechos. Por esa razón es que estos organismos internacionales, al hacer la lectura de la Convención y al hacer la lectura de la Declaración Americana a la luz de todos estos instrumentos internacionales, como el convenio, como el que yo decía, el 169, la Declaración, la Convención para la No Discriminación, han dicho que los Estados tienen dos obligaciones esenciales respecto de los pueblos indígenas y respecto de todas las personas que están bajo su jurisdicción: garantizar, respetar y garantizar los derechos que están en la Convención. Y desde el punto de vista de los pueblos indígenas, tienen
una obligación adicional, que es tomar medidas especiales para que los pueblos indígenas puedan gozar efectivamente y plenamente de estos derechos humanos que están reconocidos en los instrumentos internacionales. ¿Y por qué tienen que tomar medidas especiales? Precisamente porque las condiciones de discriminación, las condiciones de exclusión que han vivido históricamente los pueblos indígenas a nivel de los estados, lo hacen más vulnerables, no por su situación de debilidad, sino porque están más alejados del poder y entonces lo hacen más vulnerable, lo hacen más propenso de la violación de estos derechos humanos. En razón de eso es que deben los estados, para poder garantizar estos derechos, tienen que tomar medidas especiales de carácter administrativa, medidas especiales de carácter judiciales, y ahí entra precisamente a detallar, como se dice, el convenio 169, que establece un catálogo de derechos respecto a los pueblos indígenas, y dice, mira, en ciertas situaciones, cuando los indígenas estén, por ejemplo, procesados en materias penales, usted como Estado tiene que considerar las particularidades culturales de la persona, porque si usted lo aísla o le aplica una forma distinta o la forma general de aplicación de la ley, está haciendo una discriminación en relaciones indígenas y no le está respetando sus valores culturales. Tiene bastante sentido respecto de lo que ocurrió, por ejemplo, en este último Huachipantu, cuando en Angol, precisamente, y en varios penales se estaba prohibiendo, por lo menos en gendarmería, el ingreso a las personas para celebrar el Huachipantu. Entonces, y el ministro Chávez, como todos lo vieron, encontraban que era una medida acertada porque ponía en peligro la seguridad del recinto penitenciario, y además de eso porque en una de las rogativas estaba el Machi Celestino, que está procesado, que está imputado por el incendio del fondo de Lusinger, la vivienda de Lusinger, y que eso en el fondo era como una ofensa hacia los familiares. La verdad es que el ministro Chávez se olvidaba de que efectivamente el Estado tiene obligaciones que son de carácter internacional y que precisamente, y además de carácter nacional, la presunción de inocencia es para todas las personas. O sea, hay presunción de inocencia mientras una sentencia firme y ejecutoriada no se pruebe que la persona efectivamente cometió el delito, pero mientras tanto tiene la calidad de imputado, solamente se le restringe la libertad de ambulatoria. Todos los demás derechos los mantiene, entonces no había razón para que el Machi Celestino no pudiera dirigir una ceremonia religiosa, y además de eso es que no se le podía impedir tampoco, puesto que si no se estaba atentando contra el derecho a la religiosidad mapuche. Y eso ha sido, y en el fondo, claro, hoy día aparecieron algunas declaraciones de un observatorio de Temuco que precisamente hace estas argumentaciones y le dice, mire, en realidad el Estado tiene obligaciones que cumplir. Ahora, la mayor cantidad de todo esto que los pueblos indígenas, que los abogados de causas indígenas pueden alegar hoy día a favor de los indígenas, están más en el derecho internacional que en el derecho nacional. Pero además es bueno que sea así, puesto que el derecho internacional está por sobre el derecho nacional. ¿Ya? Ningún Estado, por ejemplo, puede invocar su ley interna para incumplir las disposiciones que establece un tratado, en base a lo que establece la Convención de Viena. Por otro lado, no puede decir, mire, sabe que nosotros no tenemos reglamentado el convenio 169, por lo tanto no lo podemos aplicar. Desde el momento en que el Estado chileno suscribe el convenio 169, ¿ya? Y lo ratifica y lo publica y cumple con todos los trámites de la ley, el Estado se obliga internacionalmente, y las acciones o omisiones que puedan ocurrir en torno a los derechos que establece el convenio 169 generaría la responsabilidad internacional. Ahora, estos temas son recientes en términos de décadas, 2-3 décadas que se está hablando del derecho internacional. Probablemente hay muchos casos indígenas que todavía van a llegar al sistema internacional, y los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas y las instituciones que trabajan con pueblos indígenas están expectantes en lo que puede ocurrir en el tema de la sentencia del caso Norín Catrimán contra el Estado de Chile. Ahora,
los derechos humanos en general siempre ponen límite a la soberanía estatal. Precisamente nacen cuando la comunidad internacional se da cuenta de que no se puede entregar el derecho a las personas a las entidades estatales, cuando a veces son las propias entidades estatales las que vulneran los derechos o violan los derechos humanos. Eso ocurrió a partir de lo que, establecía la Segunda Guerra. Se dieron cuenta de que en realidad había que formar mecanismos, procedimientos y derechos y catálogos de derechos para resguardar los derechos individuales. Obviamente el tema de los derechos de los pueblos indígenas nace dentro de esta corriente de derechos humanos y hoy día no cabe duda que el derecho internacional indígena es una rama del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, el derecho internacional o el derecho a los pueblos indígenas obviamente entra en tensión con el derecho interno, con el derecho de los estados, sobre todo con el tema de la soberanía, sobre todo con el tema de los territorios, sobre todo y también con el tema de los recursos naturales. Hoy día el Estado, la ley común dice que los recursos naturales son del Estado, pero el derecho internacional dice que los territorios indígenas, los recursos naturales son de propiedad del pueblo indígena. El concepto de territorio involucra la tierra, la superficie, el suelo y el subsuelo. Entonces, las riquezas que se generarían en territorios indígenas son de los pueblos indígenas. En otro aspecto que tensiona también el derecho indígena con el derecho nacional es con el derecho a la libre determinación. Libre determinación que hoy día está reconocido para todos los pueblos del mundo y también para los pueblos indígenas a partir de la declaración. Y que en definitiva, eso viene a tensionar cuando hay un Estado monolítico que dice, mira, desde Ica a Magallanes todos son chilenos, hay un solo gobierno centralizado, en el caso de Chile, y aparecen los indígenas y los mapuches y dicen, mira, no, es que nosotros tenemos derecho a la libre determinación. Y finalmente, el derecho de los pueblos indígenas viene a ser una contribución importante a la doctrina de los derechos humanos, que se basaba en los derechos individuales, en los derechos del individuo. Hoy día, con todo el debate internacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas, entra precisamente a formar parte de los derechos colectivos, no en oposición a los derechos individuales, sino como complementarios. El sujeto no es un sujeto aislado, el sujeto es parte de un conglomerado mayor, de una comunidad, de una sociedad mucho más amplia, de un pueblo. Por lo tanto, no podría entrar en oposición lo que es el derecho individual con los derechos colectivos. Si necesitas que sigamos conversando, yo puedo seguir y no hay problema. Pero el tiempo y Peña también necesita hablar.